Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, a poco de concluir este año 2023, vamos a continuar recogiendo algunas impresiones acerca de los temas de más relevancia que se han presentado en los últimos días. Por ello, en la agenda del programa hemos incorporado algunos puntos que son dignos y que merecen ser evaluados. En el primer punto está ese intercambio de criterios que se ha registrado alrededor del funcionamiento del sistema judicial. Esto ante la decisión conocida sobre la prórroga de funciones de las máximas autoridades judiciales en nuestro país. Luego de esa decisión del Tribunal Constitucional, obviamente se han generado muchas reacciones e incluso iniciativas a nivel del legislativo, dicen, para puntualizar, ratificar lo que establecen las normas en la perspectiva de evitar que las actuales autoridades judiciales sigan en funciones desde el mes de enero, como así estaría estableciendo. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el presupuesto general del Estado 2024, sobre todo cuando se hace referencia a la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nuevamente estamos sobre tiempo y definitivamente hubo algunas modificaciones que se han establecido a nivel del trabajo del Senado. Ello ha pasado también a diputados, tendrían que considerarse lo más rápidamente posible, y a pesar de que se ha determinado no ingresar en el receso legislativo, la situación es bastante incierta, porque incluso ya se ha mencionado de parte de sectores del Ejecutivo que pueden asumirse algunos mecanismos para viabilizar este presupuesto, incluso en función del proyecto inicial, sin modificaciones, a través de mecanismos que se doten precisamente de parte del Ejecutivo, sin contar con el criterio del Legislativo. Habrá que aguardar qué es lo que ocurre también en este tema. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, un tema que también ha estado generando de manera muy breve algunos niveles de confrontación de criterios sobre el ascenso, sobre los ascensos en la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Hubo observaciones que se han registrado de forma de fondo, dicen también otros, pero que merece este tema ser considerado en el programa. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en la emisora y hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, les damos la bienvenida al exdiputado nacional, a don Fabián Jaksic. También está junto a nosotros el analista Martín Moreira, y finalmente también el exdiputado nacional, exdiputado del MNR, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables oyentes y a nuestros invitados, fundamentalmente, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted,
don Fabián Jaksic acerca del primer punto. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema judicial? ¿Qué irá a suceder? Definitivamente las actuales autoridades, y eso es inminente al parecer, van a quedar en funciones, pero los efectos podrían ser incluso muy complicados. ¿Qué dice usted? Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, una vez más agradecido por la invitación a este nuevo diálogo en Panamericana. Un saludo a don Martín Moreira, a quien recién lo estoy conociendo en vivo y directo, a Luis Eduardo, con el cual ya hemos compartido más bien varias sesiones, tertulias de esta naturaleza. Pero quiero aprovechar antes de empezar el debate. Estamos en vísperas, mañana va a ser Nochebuena, el lunes será Navidad, y bueno, desear a todos los bolivianos que la pasemos lo mejor que podamos en familia, con la esperanza, y como dice la canción, de que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Por tanto, siempre hay esperanzas de que las cosas cambien en el país. A ver, para orientación y tratar de ordenar un poquito el debate en este sentido, recordemos que hace 6 años prácticamente hubo una segunda elección judicial penosa. Digo penosa porque la ciudadanía por segunda vez se expresó su rechazo a las elecciones judiciales, otra vez ganando el voto nulo, el voto blanco, reiterando la resistencia pacífica, silenciosa de la ciudadanía, que fue estafada en 2 procesos electorales que insistió el movimiento al socialismo de llevar adelante de la manera más grosera, que ha derivado precisamente en esta crisis de institucionalidad, crisis moral, por la cual está atravesando la administración de justicia en el país. Recordemos que el 2017 fue la anterior elección judicial, por tanto, quienes eligieron, que es una minoría, resultaron por el voto popular magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del conjunto del órgano judicial, que han sido electos con un voto absolutamente minoritario, donde la ciudadanía, pese al pronunciamiento en contra de ese listado de magistrados, de esa manera en la cual se ha preseleccionado a estos magistrados, que finalmente fueron posesionados nomás por el expresidente Evo Morales, y ha transcurrido 6 años, ¿no? Porque se ha elegido de esa manera torpe, de esa manera poco legítima. Por 6 años los tenemos a estos personajes que por segunda vez han dado muestras de una conducta absolutamente fuera de todo precepto constitucional. Y claro, nos encontramos ante una disposición constitucional que establece de que transcurridos los 6 años, estos magistrados cesarán, dice la Constitución, con esa claridad además, que en este caso no hay dónde perderse, cesarán sus funciones por cumplimiento de mandato, y ahí termina el asunto, ¿no? O sea, pasados los 6 años, estos señores de todos los tribunales, los magistrados, por haber cumplido su mandato, tienen que cesar sus funciones. Ahí debería terminar el asunto. Y por tanto, el 1 de enero deberíamos tener los nuevos magistrados, que de acuerdo a la Constitución debieron haber sido nuevamente elegidos por un proceso de selección y luego elección democrática de estos magistrados. Entonces, frente a este panorama, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que de un tiempo a esta parte, no solamente sino el anterior también, ha dado muestras penosas de inconductas en el desempeño de un tribunal que debería ser el salvaguarda de todos los preceptos constitucionales. Es decir, quien cuida lo que dice, lo que no dice, lo que debería decir, no debería decir la Constitución Política del Estado, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y claro, ni cortos ni perezosos, haciendo gala una vez más de
el autoritarismo y la manera como se maneja este tribunal hace ya 12 años, porque es el mismo tribunal con otros personajes, han adoptado una resolución, Declaración Constitucional 0049/2023, el 11 de diciembre del 2023, adoptaron esta declaración constitucional estableciendo la inconstitucionalidad, la constitucionalidad de un proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa y que fue sometida a juicio del Tribunal Constitucional por otro tribunal, el de Justicia. O sea, entre ellos se consultan a ver si está bien lo que ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, para ordenar un poco el problema que se está generando, es que este Tribunal Constitucional se excedió en sus competencias, porque no solamente que interpretó a capricho una vez más la Constitución, sino que tomó una decisión. Ellos toman la decisión, cuarta en esta declaración, disponen la prórroga de mandato de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional en actual ejercicio de manera excepcional y temporal hasta que se elijan, dice, y posesionen las nuevas autoridades, fruto de la preselección en la Asamblea y del proceso electoral que debería llevar a cabo el órgano electoral. Entonces, primera situación que nos llama poderosamente la atención, un Tribunal Constitucional que ellos disponen que se prorrogan sus mandatos de ellos mismos y de todo el órgano judicial. Esa es una excesiva atribución que se toma el Tribunal Constitucional al margen de lo que ya, como se dijo, se establece la Constitución Política del Estado. Leyendo esta declaración constitucional, claro, en el fondo lo que argumentan es que otro órgano del Estado, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha incumplido sus deberes porque sacó el año pasado, este año también, a comienzos de este año, sacó un reglamento, aprobó un reglamento de preselección de candidatos para ir precisamente a las elecciones judiciales. Un reglamento hecho a las patadas, que fue declarado, fue sometido a un amparo en un Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Es decir, un tribunal del Beni le quitó competencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primera situación que dejó paralizada prácticamente a la Asamblea. Luego la Asamblea, de esa disposición de un tribunal del Beni que accionó este amparo constitucional, dejando sin efecto ese reglamento, la Asamblea aprueba un nuevo reglamento, sometiéndose a ese fallo del Beni, aprueba un nuevo reglamento, otra vez hecho también a la ligera, y este nuevo reglamento también es declarado inconstitucional, esta vez obviamente por una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que se deja todo a foja cero. Y claro, dejan en entredicho a la Asamblea Legislativa Plurinacional y definitivamente el órgano judicial prácticamente clausura esa competencia que tenía la Asamblea Legislativa Plurinacional de preseleccionar y de iniciar el proceso de elección de los magistrados. Bueno, la historia no termina ahí, porque en la desesperación ya de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que evidentemente, y en esto hay que coincidir con los máximos, con los magistrados, incumplió sus deberes, porque a último momento se desesperan, se dan cuenta de que los 6 años ya van a transcurrir, de que no hay más tiempo, y aprueban una ley transitoria para garantizar el proceso de preselección otra vez a las apuradas. Ley transitoria que es fruto de esta declaración constitucional, donde establecen la inconstitucionalidad de varios artículos de esa ley transitoria que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional. En resumen, tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional que se aplazó, no cumplió con la previsión constitucional de que ya deberíamos tener elegidos a los magistrados de todos los tribunales, y la Asamblea Legislativa ya debió haber hecho el año pasado, este año, haber acabado toda la preselección, el órgano electoral ya debió haber convocado a las elecciones y ya deberíamos haber tenido los nuevos magistrados que el 1 de enero ya deberían estar asumiendo sus funciones. Perfecto. Eso es
en un país que funcionan las cosas, en un país donde todo el mundo acata lo que dice la Constitución. Pero en un país donde todo el mundo hace lo que le da la gana, y especialmente quienes tienen que cumplir a rajatabla la Constitución, en primer lugar, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en segundo lugar, el Tribunal Constitucional, todos llamados a cumplir esto, pues no lo hicieron. Bueno, ¿a dónde apunta todo esto? Y, lamentablemente, la solución y el debate no creo que pase, porque esto es demasiado distractivo, no pasa porque el tribunal se atribuyó lo que se atribuyó, que son unos absolutos autoritarios que sacaron una declaración inconstitucional por donde se la vea. La Asamblea Legislativa se aplazó, no hizo su tarea. Aquí en el fondo es que esto no va a resolver ni siquiera lo que resuelvan, que se prorroga o no el mandato, que se haga una... se entren los interinos, entren otros, no sé quiénes, el 1 de enero, porque algo tendrá que resolver la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora que van a trabajar, dicen estos feriados, que no van a entrar en receso, ojalá se iluminen por todo lo que no han hecho en los últimos 5 años, o 3 años y pico que tienen esta legislatura, se les ilumine y algo ellos tienen que resolver, porque ellos nos metieron en este problema. Pero ¿por dónde pasa la solución? Definitivamente la solución no es ir a ninguna elección del organismo judicial, ni ir a una preselección como está establecido en la Constitución, y yo creo que de una vez por todas los bolivianos tenemos que ponernos firmes para ir a un referéndum y modificar la Constitución, por lo menos en la manera como se preseleccionan los magistrados. Si no hacemos eso, vamos a tener otros 6 años más de una calamitosa situación de la justicia. Y parece que esto no les interesa a nadie. No le interesa al gobierno, no le interesa al presidente, no le interesa a la Asamblea Legislativa, no les interesa a los políticos. Y hablo de los políticos tanto de oposición como del oficialismo, porque los de la oposición también andan distraídos, no sé en qué, están peleando ahí para ver una leycita transitoria, a ver cómo resuelvan este problema que ellos nos metieron, y están pensando a ver si logramos negociar un posible reglamento seguramente el próximo año para ir a una preselección. No, señores, no podemos ir nuevamente a elecciones judiciales con las mismas reglas del juego. Lamentablemente, la iniciativa de estos juristas independientes fracasó, no se pudo llevar a cabo un referéndum por iniciativa popular, porque no hay otra manera de resolver, o por lo menos sentar las bases para una solución estructural de la crisis de la administración de justicia, que modificar sustancialmente y recuperar en algo el espíritu de la Asamblea Constituyente, porque recordemos que los constituyentes sacaron para la preselección de postulantes, sacaron de los políticos, dijeron no queremos que ustedes se hagan cargo, y en la Asamblea Constituyente dijeron no, vamos a hacer otro tribunal. Ese tribunal que nunca se aclaró quiénes eran, era un comité, lo que era hoy el Consejo de la Magistratura, son los que van a preseleccionar para que vayamos a elecciones, y no pasa por el Congreso. Esa fue más o menos la idea en la Asamblea Constituyente. Bueno, tenemos que resolver este tema estructural, y no es el problema de si el tribunal ahora se prorroga su mandato, porque esto no va a ayudar en nada, va a seguir profundizándose la administración de la justicia. ¿Cuál es el camino? Fracasada la iniciativa ciudadana, queda la iniciativa estatal. Si hubiera un mínimo de racionamiento y de seriedad en el presidente, en el actual gobierno, si quieren resolver los problemas realmente de justicia, hay la iniciativa estatal. El presidente mañana puede convocar a referéndum e introducir una iniciativa estatal para que la Asamblea Legislativa apruebe el referéndum convocado por el presidente. Por eso, don Luis Arce Catacora, está en manos de usted la solución. Y si usted no lo quiere hacer, que lo haga don David Choquehuanca, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también la Asamblea Legislativa Plurinacional, en vez de estar perdiendo el tiempo en reglamentitos, en pelearse con el tribunal judicial o con el órgano judicial y no hacer su trabajo, definitivamente la solución no son elecciones judiciales con las actuales reglas del juego. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en vez de estar discutiendo leyes transitorias, ya podrían también ellos convocar a un referéndum
para modificar las reglas del juego y que podamos tener realmente unos juristas independientes, realmente tengamos magistrados de todo el Tribunal de Justicia, de toda la Administración de Justicia, y en el futuro podamos empezar a confiar en la Administración. Esa es la solución que deberíamos estar debatiendo, y no estas querellitas internas entre órganos de poder que está provocando una profunda crisis institucional y política en el país. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Yaxi. ¿Qué dice don Martín Moreira en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden destacar? Adelante, bienvenido. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar para la gente de toda Bolivia sobre estos temas tan coyunturales y tan importantes. En primer lugar, coincido en muchos puntos de la exposición de Fabián. Creo que me parece muy coherente cómo está yendo la justicia. Está prácticamente un entuerto muy serio, ¿no? Pero tenemos que recordar cómo era la justicia antes, ¿no? Cuando se elegía por el Congreso. El Congreso elegía, se hacían coteos, se pactaba y se elegía al órgano judicial. Y eso era antes de las modificaciones que lo ha hecho el MAS, a través de basados en la Constitución Política del Estado, empiezan a trabajar una nueva forma de hacer una justicia donde participe el soberano. Creo que como propuesta hasta ella ha funcionado, porque hacías participar a la gente en el proceso de elección de su órgano judicial. Creo que era coherente, porque los parlamentos, el Senado, la Asamblea Plurinacional elegía a los candidatos. Estos candidatos pasaban una preselección, una elección, y luego eran elegidos por el soberano por voto soberano. Ha habido dos experiencias de estas, las cuales no han sido lo más exitosas posibles, porque ha habido una poca participación. Ha habido fallas muy de fondo, que se puede decir, que son las fallas de los minimedios, como se dice en comunicación, de comunicar a la gente qué se está haciendo y qué se pretende hacer con la justicia. Hablar de los candidatos y cuáles son sus virtudes de estos candidatos, para que la gente sepa a quién va a elegir o por quién va a votar. Creo que ha faltado esto de la sociabilización, para que la gente sepa que realmente su actuar y su accionar en una elección para el órgano judicial es fundamental y es vital, para que este órgano judicial sea lo más plural posible y tenga las cualidades y todo lo que caracteriza a este órgano para hacer la justicia de una manera independiente, de una manera que no esté prendida al tema político. Que no esté prendida al tema político, como se lo hacía antes. Se lo elegía por el Senado, en el Senado se pactaba y se tenía a los candidatos. Estas modificaciones han pretendido que el soberano participe en esto y se aleje del pacto y del coteo. Pero lastimosamente tenemos un Senado que está altamente politizado. Hay una pelea en el Estado muy profunda que ha generado una división, y esta división ha generado este entuerto, donde no se ponen de acuerdo para ver cómo pueden, en primer lugar, cómo solucionar el tema de quiénes van a ser los candidatos. Como lo ha explicado bien Fabián, esto ha sido incluso eliminado por una corte en Beni, en Trinidad. Le ha quitado la potestad a la Asamblea no ha sabido cómo reaccionar. ¿Por qué? Por los temas políticos, y creo que eso va a ser el tema de los 3 puntos que tenemos dentro de este diálogo, porque la política está tan inmersa en esta política político-partidaria de buscar o de lograr cuoteos, o de querer lograr sus propuestas que se hagan válidas, han generado este entuerto, y ahora no se tiene una respuesta, donde el pueblo no sabe cómo va a accionar, no sabe si vamos a tener órganos, si se van a prorrogar. Se han presentado un montón de propuestas. Había una en que se tenía que sacar a los actuales y poner a los suplentes, pero según la Constitución, cuando sale el actual, tiene que también salir el suplente, porque hasta el 2 de enero nomás cumplen funciones. Entonces, hay mucha incertidumbre en esto. Pero esto se ha generado, una, por no cumplir la Constitución política del Estado. 2, porque los afanes políticos han sobrepasado el interés, han sobrepasado la importancia de un órgano judicial independiente, de un órgano judicial que no esté politizado, de un órgano judicial que tenga una mirada más en generar bienestar, en cumplir las reglas y en cumplir la Constitución política del Estado, que es muy importante. Se ha avanzado.
yo creo que se ha avanzado, pero se tiene que trabajar aún mucho más para lograr que esta idea de las elecciones, donde participa el soberano, donde se participa una elección plural, donde se puede elegir realmente candidatos y órganos y juristas que puedan cumplir con las necesidades de justicia que tiene el pueblo. Creo que se tiene que trabajar mucho más, hay que plantear una idea. Creo que una idea tiene que salir de un diálogo en el pueblo, un diálogo entre todos los actores para generar una nueva mirada para la elección de los nuevos candidatos, para que estos cumplan con la Constitución. Y también se tiene que sociabilizar, porque cuando iban las anteriores elecciones, realmente nadie sabía quién se estaba postulando, o sea, había muchas dudas porque no había mucha sociabilización, y eso también ha perjudicado a que participe la gente. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este primer punto del programa? ¿Qué elementos destacar, tomando en cuenta lo que ya se ha mencionado hasta el momento y también otros hechos que se han presentado en forma de noticia, de información? Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo cordial para usted y para los distinguidos copanelistas, don Martín Moreira, don Fabián Yaxich, y para todas las personas que nos están escuchando aquí en Bolivia y en el mundo. En primer lugar, quiero decir que discrepo profundamente con lo que expresó don Martín Moreira, en el sentido de que el sistema anterior era peor. Yo no veo cómo puede ser algo peor que lo que tenemos ahora. Definitivamente, si hay algo obvio aquí, es que el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. Esto me hace pensar cuando nos dicen, nos hemos quedado sin gas, recibíamos $5,000 millones al mes, íbamos a ser el potencial exportador de gas de Sudamérica, no tenemos nada, pero antes era peor. Antes las empresas petroleras recibían el 82% el 82% de todo lo que ingresaba, nosotros el 18%, etc. No, señores, ahora estamos mucho peor que antes. Antes teníamos el gas, teníamos la posibilidad de beneficiarnos con esa riqueza, ahora no tenemos nada. Y antes el sistema no era perfecto, ni mucho menos, tenía muchas debilidades, pero peor que esto no era, eso te lo garantizo, porque lo que hay ahora es una farsa que nadie paga, que cuesta cientos de millones de bolivianos y que no ha mejorado en nada a la justicia boliviana. Hoy en día esto es una justicia que encarcela a inocentes, que libera feminicidas, que permite que sigan asesinando a nuestras hijas y a nuestras hermanas. Es una justicia podrida por la corrupción de principio a fin, y es una justicia donde todo se politiza, porque los jueces, los fiscales han sido nombrados por razones políticas, ninguno por razones que tienen que ver con su mérito. Esto dicho, lo mismo podríamos hablar de tantos otros ejemplos, ¿no? Podríamos hablar de La Haya, que la estrategia para recuperar el mar de los de antes era peor que la de ahora. No, señores, han perdido el mar para siempre el gobierno del MAS, entonces no puede ser peor. Y lo mismo con el CILAL, lo mismo con la economía, lo mismo con tantas otras cosas. La Constitución es absolutamente clara cuando dice en el artículo 183, las magistradas y los magistrados son elegidos por 6 años. Punto final. Esto es parte del idioma español. No está sujeto a interpretación, ¿no es cierto? Esto no es interpretable. No podemos empezar a discutir sobre la validez del número 6, si no quiere decir 6, si 6 quiere decir 5, o algo así, porque eso ya sería del ámbito psiquiátrico, ¿no es cierto? Nosotros nos entendemos en español, y 6 quiere decir 6. Eso es lo que reza el artículo 183, y por otro lado se establece claramente que los que son elegidos mediante la aberración de las elecciones judiciales son improrrogables. Por lo tanto, todo el mundo, todos los actores políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los mismos miembros del Poder Judicial, sabían que esto iba a ocurrir, ¿no es cierto? Desde el primer día que fueron elegidos, sabían que su mandato duraba 5 años. Es como si alguien mañana que es Navidad fuera a su casa un padre de familia y diría, no sabía que era Navidad, no he comprado nada porque recién me entero de que era Navidad, no he comprado regalos para mis hijos, etc. No, esto no puede ser, ¿no es cierto? Esto parece una broma, pero es lo que han jugado los miembros del Ejecutivo, empezando por el presidente y los de la Asamblea, y todos son cómplices en este desastre. Es decir, se tiene que establecer responsabilidades, porque esto cuesta dinero para empezar.
empezar a hacer las elecciones y todos los hechos cuestan mucho dinero. Y en segundo lugar, a partir de que el 3 de enero aquí cualquier ciudadano va a poner en cuestión los fallos de la justicia y va a decir: yo no obedezco a esto, yo no respeto a esto, yo me declaro en absoluta inermidad. ¿Y qué se ha logrado con esto? Es destruir el sistema de control de constitucionalidad de Bolivia. Faltaban muy pocas cosas por destruir por parte del movimiento del socialismo, pero esta ya es un poco más sofisticada y lo han logrado. Es decir, en este país ya no está en vigencia la Constitución. Los que tienen como misión velar porque se cumpla la Constitución son los primeros en que se sientan en la Constitución y se limpian algunas partes de su cuerpo con ella. Eso es lo que han hecho mediante esta prolongación, esta aberración absolutamente inaceptable de sus mandatos que la misma Constitución prohíbe. Y nadie hizo nada, como lo señalaba Fabián. Efectivamente, la oposición parlamentaria podía haber hecho de esto una gran bandera hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Optaron por no hacerlo, por estar mudos, y los juristas independientes sí trataron, pero y hay que reconocerles ese mérito, pero no tuvieron éxito. Ahora, ¿cuál es el problema aquí de fondo? El problema es que en esta desinstitucionalización, en esta tergiversación de la realidad jurídica del país, se engendran monstruos conceptuales, como lo fue en su momento el hecho de que reelegirse indefinidamente es un derecho humano. Ahora lo que ha hecho el Tribunal Constitucional lo aleja totalmente de sus funciones. El Tribunal Constitucional, yo no le puedo ir a preguntar al Tribunal Constitucional: me cae mal Perico Los Palotes, ¿lo puedo matar? Eso no puede resolver el Tribunal Constitucional. Eso está en el Código Penal, está claro. Yo no puedo hacer eso. Tengo el parámetro ético que está prohibido, ilegal y desde todo punto de vista. Pero eso es lo que nos hemos acostumbrado a hacer este último tiempo. Hacer que el Tribunal Constitucional gobierne mediante que se le llevan los problemas a su consideración. Por lo tanto, esta no es su función, y lo que acaba de cometer aquí es un verdadero golpe de Estado. En la época de los militares sacaban los tanques a la calle. En la época del populismo masista se hacen este tipo de maniobras para que se sustituya la Constitución y se sustituya la ley. El resultado de esto es que todos los ciudadanos están en indefensión jurídica y que ¿qué pasará el 3 de enero en adelante? En primer lugar, aquí se abre la posibilidad de cualquiera se puede prorrogar. ¿Por qué no mañana un alcalde, un gobernador, el presidente, los diputados, los senadores, apelando a este antecedente? Entonces dice: yo también quiero seguir ejerciendo mis funciones, ya que el Tribunal Constitucional lo hizo. Y esto obviamente nos precipitaría en el caos en todo sentido. El gran problema aquí es: ¿quién se hace cargo de todos estos desmanes? Porque son desmanes, ¿no? Desmanes jurídicos, desmanes económicos, desmanes sobre la seguridad institucional. ¿Quién va a ser responsable del costo económico, el costo jurídico, el costo en el perjuicio a todos los bolivianos de este tipo? En primer lugar, habría que tratar de identificar quién planteó el tema de las elecciones judiciales, ¿no es cierto? Porque esto no se hace en ninguna parte del mundo, prácticamente en ninguna parte del mundo, con algunas excepciones en países tan, entre comillas, sarcásticamente parecidos a Bolivia como Suiza, Japón o algunos condados de Estados Unidos, donde se procede a algunos tipos de votaciones en algunos casos. Pero con esas excepciones, esto no se hace en ninguna parte del mundo. Es decir, a nadie se le ocurriría que un juez va a ir a buscar votos como lo hace un político, ¿no es cierto? Esto, o que es el equivalente a decir que la cabeza de la Iglesia Católica, que es el Papa, lo elijan los católicos por voto, o que al comandante del ejército o al piloto del avión lo elijan por voto. Eso no existe. Bueno, nosotros lo hemos vuelto constitucional. ¿Quién se hace cargo de este desastre? De su engendro en el momento que se aprobó la Constitución y de sus consecuencias hoy en día. Y creo que tenemos que debatir eso, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad de todos estos desmanes. Soluciones solo hay dos: o hacer las elecciones judiciales conscientes de que es un desastre, pero la Constitución lo manda, o ir por el lado del referéndum, como lo señala Fabián. No hay más soluciones, son las únicas soluciones en este momento si no queremos ya entrar de cabeza en la oscuridad jurídica y en un estado de anomía donde nadie se entiende con nadie.
Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Seguramente existen algunos criterios para puntualizar, para realizar también algunos apuntes. Empezamos con usted, don Fabián Jaksic. Por favor, les recordamos brevedad en este segundo turno. Adelante, don Fabián Jaksic. Sí. Bueno, suponiendo que los asambleístas han decidido no entrar en receso, que ojalá lo cumplan, y que los veamos trabajando despuesito del feriado. ¿Y qué deberían hacer? Hay proyectos de ley que se aprobaron en el Senado, que yo no sé si es exactamente la solución, es decir, no deberían prorrogarse, peor autoprorrogarse, ¿no? Que es lo que han establecido los del Tribunal Constitucional. Pero el proyecto de ley que se aprueba en el Senado establece una figura exótica también. Es decir, como no hay solución, no han sido capaces de resolver el tema, se han descuidado durante los dos últimos años que deberían haber consensuado, negociado, preparado la preselección e ir a las elecciones judiciales. Ahora se les ocurre, perdón, a una parte de la Asamblea, al Senado, dejar en suspenso todo, o sea, declarar una suerte de pausa judicial, ¿no? Que tampoco existe en el país. ¿Cómo es eso de que se suspenden, perdón, los plazos procesales y que continúe nomás la jurisdicción del órgano judicial? Es decir, es tremendamente contradictorio lo que quieren determinar los del Senado. Por tanto, yo creo que estamos en un problema al que nos ha metido la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, es muy importante lo que menciona don Fabián Jaksic, tomando en cuenta que se trata de mecanismos y tareas que debieron desarrollar en su momento no solamente autoridades legislativas, sino también de la propia institucionalidad del Ejecutivo, porque hay acusaciones que hacen ver que es precisamente la gente del Ejecutivo que tiene influencia en el Legislativo, su ala, el ala arcista, como se ha mencionado, las que han impedido que el Legislativo cumpla con su labor. Sí, tal vez algunas precisiones en esto. Estamos frente a una querella que ha iniciado don Evo Morales contra Luis Arce Catacora, y viceversa. Sí, esa es la querella de origen. Esa querella de origen ha generado un despelote en la mayoría en la Asamblea Legislativa que más o menos tenía don Luis Arce Catacora para su gobernabilidad. Esa querella es una disputa electoral ahora por quién tiene el poder del MAS. Ha sido traspasada esa querella al órgano legislativo plurinacional versus el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es una pugna de poderes, que es lo que ha desencadenado todo esto, porque el órgano judicial le está quitando competencias al órgano legislativo, y el órgano legislativo no sabe qué hacer. O sea, realmente la desubicación es absoluta y total de oficialistas y de opositores. Pero ahí podemos entrar en un equívoco, como nos menciona don Martín Moreira, de que antes era mejor, no sé, y es que ya es muy difícil de hablar de antes. Ya pasaron 12 años para seguir hablando de antes. Es decir, 12 años es suficiente para darnos cuenta si algo funciona o no. Entonces, concentrémonos en esto. ¿Qué pasó con estos 12 años? Luis nos dice a quién se le ocurrió la elección popular. Bueno, era la confianza en que a ver si votando, eligiéndolos democráticamente, logramos evitar la incidencia del aparato político, la incidencia de los partidos políticos y del órgano ejecutivo sobre el órgano judicial. Pero en 12 años ha sucedido todo lo contrario. Fue un fracaso. Y eso tenemos que asumir los bolivianos. Quienes en algún momento apoyamos la nueva Constitución, apoyamos la elección popular, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Y claro, no pensábamos que en estos 12 años el movimiento del socialismo se aprovechó de esto para hacer una preselección. Y ahí, Martín, no es que haya fallado la promoción, la gente no ha ido a votar en blanco o nulo porque falló la promoción. No había pues bondades en ninguno de los candidatos. La única bondad que tenían es que eran militantes del movimiento al socialismo, Martín. Y esa fue la gran estafa de Evo Morales.
al pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano ha ido a elegir magistrados, ha ido a ratificar lo que hicieron en la Asamblea, la repartija que se hicieron entre diputados y senadores del MAS. Los han vuelto azules, lamentablemente, a los magistrados. No había pues de dónde elegir. Esa es la madre del cordero, es el error que cometió el MAS, que se quiso aprovechar y han logrado su propósito. Tenían amarrado, controlado al órgano judicial en su conjunto. Por eso el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Evo Morales, esta aberración jurídica de declarar como derecho humano la reelección indefinida, o ahora autoprorrogarse en su mandato. Entonces, no es que ese fue el error, no, definitivamente no podemos seguir con este esquema de preselección. Yo diría ir más allá. Por ahí el tema de las elecciones no es lo más adecuado. Evaluaremos todo esto. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Vayamos a discutir profundamente en un referéndum de modificación constitucional. No hay otra alternativa. Y ahí discutiremos entre todos los bolivianos, que la convoque el presidente si es que realmente quiere resolver el problema judicial. Vayamos a un referéndum donde los bolivianos discutamos otra vez si vamos a insistir en la elección popular. Pongámoslo en el referéndum. A ver, pueblo boliviano, ¿están de acuerdo con seguir en el referéndum? Si están de acuerdo con seguir con el voto popular, ¿están de acuerdo con que se preseleccione de la manera como está o cambiamos esto? Es decir, no hay otra manera que ir a un referéndum de la Constitución. Pero claro, cuidado que en el análisis, ahora don Luis Eduardo, y permítame agarrar un poco lo que dice, golpe de Estado, no, pues a cualquier cosa no se le puede llamar golpe de Estado, Luis Eduardo, cuidado ahí, porque claro, entonces ha sido nomás un golpe de Estado hacia la Yanine Áñez, y no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, y cualquiera puede prorrogarse, dice, ya se han prorrogado, Luis Eduardo, luego del gobierno de transición, el Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ese momento dirigida por Eva Copa, ¿verdad? Todos se han prorrogado en el mandato, alcaldes, gobernadores, porque la crisis política así lo ameritaba, ¿no? Han tenido que prorrogar, hay antecedente en eso. Entonces, si tienen que prorrogarse estos infelices, porque al final 6 meses más, 5 meses más con estos infelices, quienes deben autorizar o definir la prórroga o cualquier otra salida, no es el Tribunal Constitucional, es la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes deberían tomar alguna decisión de esta naturaleza. Yo no sé si es declarar, como están pensando, esta vacancia, esta suspensión de plazos procesales, una pausa judicial que es brutal. Ya el 2 de enero va a haber problemas serios. Quienes tienen juicios, quienes tienen amparos en los máximos tribunales, ¿se imaginan lo que va a suceder? Los que se han sentido eludidos o quienes quieren evadir la justicia van a tener un gran argumento, porque no es válido nada de lo que hagan los futuros posibles magistrados prorrogados si no hay una ley que los respalde, que transitoriamente establezca un mecanismo complicado. De todas maneras, cualquiera sea la solución que planteen, lo tienen que hacer ellos, los legisladores, porque ellos nos han metido en este problema. Pero el problema de fondo, José Luis, y ojalá que retomemos de una vez las cosas para una solución estructural, es que revisemos si realmente elegirlos mediante el voto popular es la mejor salida. Cambiemos el sistema de preselección, modifiquemos todas las tonteras que hemos puesto, errores que se han cometido en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado, y aprovechemos de hacer una reforma constitucional. Para ello necesitamos un referéndum, y el referéndum se lo puede hacer este año, el 2024, se lo puede hacer sin ningún problema, si hubiera voluntad política, si realmente hay seriedad, si realmente quieren cambiar la justicia. Vayamos a ese referéndum convocado por el presidente o convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. También para usted unos minutos para sus puntualizaciones y apuntes, don Martín Moreira. En primer lugar, tenemos que ver que la justicia prácticamente ahora está totalmente descuidada. Hay serios problemas en el tema judicial, en el órgano judicial, y ahora este prorroguismo que están haciendo solo deja 2 caminos, yo creo, a la Asamblea Plurinacional. El primero es que estos señores se sigan por 5 meses o 4 meses hasta que se realice la elección, pero en ese trámite tiene que haber un diálogo, y como dice Fabián, tiene que haber un referéndum, tiene que haber
un cambio de timón, como dicen, en el tema judicial. Realmente tiene que haber un cambio de timón en el tema judicial, porque hay mucho perjuicio. Realmente la gente que tiene problemas judiciales, que tiene amparos, que tiene todo tipo de problemas frente a la justicia, está sufriendo mucho porque hay mucha dejación de la justicia, hay mucha corrupción. Se tiene que decir con nombre claro, y es así nomás, lastimosamente. Esto ha empezado a crecer demasiado y ha provocado a llegar a este entuerto de este prorroguismo. También los asambleístas realmente se han descuidado, no han hecho su trabajo. No sé para qué están en la Asamblea Plurinacional, porque se van descuidando de temas tan fundamentales que son para todos los bolivianos, como el tema judicial. Yo creo que se debe ampliar el plazo de estos señores a través de una ley para que les permita actuar en estos 4 meses, pero sí se tiene que hablar un diálogo encabezado por la Asamblea, por el Estado, por el presidente, por los órganos que tienen que ver con este tema, para generar un referéndum y empezar a trabajar en modificar, en ver qué se puede modificar y qué es lo que quiere el pueblo para ver el tema de la justicia, ¿no? Que creo que la justicia es parte esencial de todos los procesos democráticos que se viven, ¿no? Si no tenemos justicia, prácticamente estamos al aire, ¿no? Y yo comparto con Fabián en este tema de ir a un referéndum, o de empezar a generar un diálogo entre bolivianos para ver cómo y qué queremos los bolivianos con nuestra justicia, qué queremos con nuestro órgano judicial. Y una aclaración que creo que está fuera del tema, con el tema del gas. Del 93 al 2003, más o menos se ha explotado se ha sacado 113,000 millones de dólares. Y de ahí se dejaron impuestos 227. Entonces, solo para aclaratorio, ¿no? Entonces, en ese tema del gas, que creo que es un punto así que sí se lo tendría que ver también, ¿no? En el tema de lo que se ha hecho después de la nacionalización y con lo que se ha logrado con la nacionalización. Pero ya volviendo al tema judicial, creo que se debe hablar un diálogo entre bolivianos para generar una justicia que sea clara, que sea independiente, que esté libre de la política, que esté libre de este querer coactar el órgano judicial para intereses propios. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. Para finalizar este primer punto, sus apuntes, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo quisiera decir que me ratifico en el término de golpe de Estado. La ciencia política hoy en día, o la retórica, digamos, en el mundo, reconoce situaciones como golpes de Estado blandos, que se le llama, a diferencia de golpes de Estado duros. Golpe de Estado permanente, hay un libro en Francia muy conocido sobre el golpe de Estado permanente, ¿no es cierto? Permanentemente violando las leyes, permanentemente usufructuando el poder, abusando y violando el contrato social. Entonces, obviamente son categorías subjetivas, pero yo creo que hasta cierto punto válidas en el contexto que estamos describiendo. Ahora, en relación a lo que dice el amigo Moreira, bueno, el gran mérito del proceso anterior del 2013 en lo que se refiere al gas es haber encontrado el gas. Es decir, no podríamos disputar montos de ingresos si no hubiera el gas, y eso es lo que hay ahora. Ya no hay el gas, ha desaparecido, se lo han acabado, no es reinvertido. Entonces ese es un gran problema, ¿no? El gran mérito del sistema anterior es que encontró el gas, y el segundo mérito es atribuible a los precios internacionales de los hidrocarburos, que subieron multiplicados por 6. Entonces, obviamente eso cambia las cosas, pero ya no hay, ya se acabó, ya lo acabaron, ya lo despilfarraron, y ya nos encontramos en una situación donde no hay esta riqueza. Simplemente recalcar lo que es el artículo 196 de la Constitución. Dice: el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Obviamente que
en este fallo relacionado a su autoprórroga, que como lo dice Fabián, estoy de acuerdo, la prórroga ya está mal, pero la autoprórroga está doblemente mal. No hay nada de esto. El tribunal se ha salido totalmente de los límites de lo aceptable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sentido común. O sea, esto es una broma, digamos, y es por eso que yo le llamo golpe de Estado, porque es salirse de la buena fe que tiene que existir cuando hablamos entre ciudadanos, entre compatriotas, y hay un contrato que es, para empezar, que las palabras quieren decir lo que todos entendemos que quiere decir. Y si dice 6 años, quiere decir 6, pues no hay lugar, es tajante, es taxativo, es indiscutible. Entonces, realmente esto es muy grave y abre una puerta sumamente peligrosa. Y quisiera decir, siempre lo he mencionado, que esto se origina en un gran precepto, entre comillas, constitucional, que no es constitucional, obviamente, pero que tuvo un peso muy grande, que es cuando el señor Evo Morales dijo que él no importaba lo que la ley diga, que él le mete nomás y que los abogados lo arreglen. Bueno, lo están arreglando como él quería, ¿no es cierto? Lo están metiéndole nomás y violando el sentido común y la ley en este proceso. Y esto va a traer consecuencias. Esto no es gratis. Si esto fuera un ejercicio, digamos, ficticio, donde se plantean diferentes escenarios y no trae consecuencias, bueno, vaya y pase. Pero esto va a traer consecuencias muy graves en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los bolivianos, de las inversiones, de la seguridad jurídica, de los pleitos que cada uno tiene, de la búsqueda de justicia, etcétera. Entonces, esto es una gran tragedia para el país que está desarrollándose delante de nuestros ojos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Rápidamente nos vamos al segundo punto del programa, y este tiene que ver más con un tema económico, aunque obviamente hay elementos políticos que también están en juego. Se trata del presupuesto general del Estado 2024, que en sus inicios, de la forma como ha sido planteada desde el Ejecutivo, se ha enviado al Legislativo. En el Senado se ha aprobado con modificaciones. Obviamente estamos en una situación bastante similar, dicen muchos, a lo ocurrido con el reformulado 2023, porque hay demora en el Legislativo en viabilizar este documento. Desde el Ejecutivo se insiste en que el proyecto debe ser aprobado tal cual se ha enviado, sin modificaciones, que además así lo permite, ¿no? Es una tuición también del Legislativo establecer modificaciones, cambios, correcciones que puedan plantearse, pero ese es el escenario de disputa, porque el escenario pareciera ser adverso, y en diputados la situación es también complicada. Pero la situación está así. Hay una salida que se había planteado, se ha lanzado, dicen, dejar pasar un tiempo perentorio de 60 días y automáticamente se activaría la tuición del Ejecutivo para viabilizar el documento, ¿no es cierto?, el presupuesto, tal como lo ha planteado y como lo ha planificado. Esto será así. Existe esa posibilidad. Son cuestionantes que nuestros invitados van a absolver seguramente en este segundo punto. ¿Qué dice don Fabián Jaksi, que empezamos con usted este segundo punto? Sí, cómo no. Empecemos con lo que dice la Constitución otra vez, que es la que establece claramente en el artículo 158 como atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar cada año el presupuesto general del Estado, que es el único artículo donde se establece esta atribución como una suerte de privilegio constitucional. ¿En qué sentido? En que si la Asamblea Legislativa, y así dice el artículo 158, si no se aprueba en 60 días, lo que dice la Constitución es que el proyecto se da por aprobado. Ese es el privilegio constitucional que tiene el presupuesto general del Estado. Si no hace su tarea la Asamblea Legislativa Plurinacional en 60 días, pues se da por aprobado, y pasados los 60 días, pues entra en vigencia ese presupuesto general del Estado. Eso es lo que dice la Constitución. Y claro, pensando en eso, yo no sé si metieron el presupuesto 60 días antes del 1 de enero o del 2 de enero, no tengo las fechas, si son esas las fechas. Hubo un mal cálculo político de don Luis Arce Catacora.
que otra vez perdió en la querella con Evo Morales. Porque claro, están calculando aparentemente eso. Don David Choquehuanca esta semana dio dotes de un mal presidente nato del Congreso, pero es bueno para ir haciendo brindis con vino del estilo peinado, que hemos aprendido todos, cómo se toma el vino, pero don David Choquehuanca en 3 años no ha aprendido cómo se conduce la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y claro, el cálculo de don David Choquehuanca y de don Luis Arce Catacora era ir al receso parlamentario, esperar los 60 días y dar por aprobado el presupuesto y listo, liberarse de un problema. ¿Para qué vamos a discutir, muchachos? Tómense su receso parlamentario. Pero definitivamente esta querella está ayudando un poquito en la Asamblea a que se rechace el receso parlamentario y ahora tienen que trabajar. Y claro, se espera de que pasadito el feriado, martes seguramente, se volverá a discutir esto que se supone que va a ser aprobado, ya se aprobó en el Senado con modificaciones. Han aprobado el presupuesto general del Estado, pero sacando 2 artículos de este presupuesto. Es uno de esos artículos es tan irrisorio que don Luis Arce Catacora lo que pretende es que la Asamblea le autorice a deuda pública a través de esta ficción de la emisión de bonos soberanos, que fue un soberano fracaso. Le autoricen $2.000 millones, pero además le establezcan que eso ya va a ser facultad del ministro de Finanzas. O sea, no quiere que la Asamblea le aprueben estos bonos soberanos, y hacia adelante lo que pretenden con ese artículo es que ya sea una atribución del ministro. O sea, el ministro cuando le dé la gana, o don Luis Arce Catacora cuando le falte plata para pagar a alguien del gobierno o alguna empresa pública deficitaria, pues va a recurrir a bono soberano. Pero no es solo eso. Cuando estamos discutiendo de los plazos, porque este es el problemita, ¿no? Tienen que aprobar el presupuesto o dejar pasar los 60 días y ya que entre en vigencia. Pero no es tanto ese el problema. Otra vez nos distraemos en chiquilladas, ¿no? Que el plazo, que no sé qué. Aquí el gran problema es que don Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y Finanzas Públicas por más de 14 años, se acostumbró, cuando era ministro de don Evo Morales, se acostumbró a meter los presupuestos generales del Estado que se aprobaban en 24 horas. Nadie discutía ni leía nada, ¿no? Entonces, con esa lógica sigue actuando don Luis Arce Catacora. Cree que la Asamblea Legislativa nada más es un centro de levantamanos, así ha sido todo este tiempo y parece que no ha cambiado. Y claro, don Luis Arce Catacora quiere que los presupuestos generales del Estado se aprueben, pues, como tuvo, y definitivamente nadie discuta. ¿Qué es lo que debería hacerse en un país más o menos ordenado? No en el país de las maravillas de don Luis Arce Catacora, que como no discute con nadie el presupuesto general del Estado, lo primero que tienen que hacerse en la Asamblea y el país tiene que conocer cómo nos ha ido con el presupuesto general del Estado el año pasado. Para discutir el nuevo presupuesto, tendremos que primero evaluar lo que ha pasado el año pasado. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado el año pasado? Infórmenos. Don Luis Arce Catacora, ahora que está de presidente, mande a su ministro de Hacienda. Antes era el ministro de Hacienda que no informaba absolutamente nada y hacía aprobar todo de la noche a la mañana. Hoy no pasó eso. Han observado tonteras, porque finalmente son cosas poco sustanciales, aunque claro, los 2.000 millones que quiere ahora aprobar el ministro sin aprobación de la Asamblea puede ser muy complicado. Pero no se está discutiendo qué pasa con este presupuesto general del Estado. Primer error, que nadie sabe cómo nos fue con el presupuesto del año pasado. Todas las leyes financieras que ha presentado don Luis Arce Catacora durante 14 años como ministro, hoy como presidente, tienen la misma lógica. En realidad, los asambleístas tienen que tener mucho cuidado en revisar las leyes financieras que manda don Luis Arce Catacora, porque en sus artículos y disposiciones transitorias está la madre del cordero. Hace aprobar todo de contrabando. En realidad, políticas públicas, políticas económicas, políticas monetarias, las hace aprobar a través del presupuesto general del Estado, cuando ese presupuesto, una ley del presupuesto, solo debería abocarse a discutir cuánta plata va a entrar al Estado el próximo año y cuánta plata se va a gastar y en qué. Ese es el presupuesto. Pero nadie discute eso y claro, me preocupa
que al estilo de don Luis Arce Catacora pretende hacer aprobar otra vez un presupuesto general del Estado como se han aprobado los últimos 18, 19 años, antes como ministro, hoy como presidente, para dejar las cosas como están. Es decir, ¿y cómo están las cosas? El propio presupuesto de este año ya te establece una vez más un déficit fiscal del 7.8% del PIB. Así lo plantea el presupuesto. Si en el presupuesto ya decimos que va a haber déficit fiscal, eso significa que don Luis Arce Catacora, una vez más, este tesorero, según Evo Morales, o este cajero, decía don Evo Morales, o este brillante economista que por 10 años consecutivos ha llevado al país al déficit fiscal. Y ahora en este presupuesto, otra vez, no nos está diciendo don Luis Arce Catacora cómo va a resolver el déficit fiscal. No, lo único que nos dice es que va a haber déficit fiscal de 7.8% del PIB, lo cual ya nos parece bastante grave, porque eso significa que vamos a seguir gastando más de los ingresos que genera el Estado, y eso es muy grave para 10 años consecutivos de estar en déficit fiscal. Pero lo terrible es que estos déficits fiscales, esta situación complicada de las empresas estratégicas, muchas de ellas deficitarias, este gasto corriente que se ha multiplicado los últimos años cada vez más ante la baja de los recursos económicos. Hoy que el gas se ha hecho gas, ya no tenemos estos ingresos. El presupuesto general del Estado hoy día no refleja exactamente cómo vamos a sustituir estas deficiencias, pero está claro que está soportando todo esto el sobreendeudamiento del país. Y este presupuesto ratifica esto, una deuda pública que don Luis Arce Catacora nos está dejando como presente griego al país de más de 30.000 millones de dólares, que significa el 83% del Producto Interno Bruto, del que no quiere hablar el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Lo único que dicen es que la deuda externa está más o menos controlada, es 35% del PIB, pero no hablan de la deuda interna, que supera la deuda externa, y que las dos sumadas es deuda pública. Es importante que el país sepa, y esto es lo que deberían debatirse en el Congreso, cómo está pensando don Luis Arce Catacora resolver el 83% del PIB de deuda pública. Va a seguir endeudando al país, y eso es lo que marca este presupuesto. Lamentablemente no se está discutiendo esto, y esto es lo peligroso. Estamos entrando a una situación muy complicada como país con este nivel irresponsable de endeudamiento. Y él insiste, está pidiendo en este presupuesto general del Estado otra vez alrededor de 2.700 millones de más deuda para más empresas públicas que nadie sabe si van a dar resultado. Ya sabemos en qué estado están varias de las empresas públicas llamadas estratégicas. Es decir, tenemos un presupuesto general que sigue apostando a la deuda pública para cubrir los déficits, para cubrir los gastos excesivos, porque no hay ningún tipo de austeridad, porque no quiere reconocer don Luis Arce Catacora que las cosas están muy complicadas. Y claro, a eso se suma la peligrosa caída estrepitosa de las reservas internacionales. De una manera irresponsable, don Luis Arce Catacora no le informa al país hoy día cuáles son el monto de las reservas internacionales. Nos informó que a noviembre ya están en 1.800 millones de dólares. De 15.000 millones de dólares han bajado, José Luis, a 1.800 millones de dólares, lo cual es realmente altamente peligroso. Un país que tiene este nivel de reservas internacionales con respecto al PIB, sin dudas, pues es insostenible. ¿En qué se han dilapidado estas reservas internacionales? Estamos al punto de que no solamente la falta de dólares explica exactamente esto, sino que no tenemos estas reservas para soportar las deudas, soportar el movimiento económico que tiene el país y los compromisos internacionales. Es muy grave lo que nos está planteando don Luis Arce Catacora con este presupuesto general del Estado del 2024, que no va a cambiar absolutamente nada. Nos está diciendo que nos vamos a seguir endeudando, y claro, si seguimos así, vamos a superar el 100% del PIB seguramente, con deuda interna,
Ya el Banco Central no sé de dónde rascará plata para seguirle prestando a las empresas públicas y a este diseño del modelo sociocomunitario productivo, del que el único que habla de este modelo es don Luis Arce Catacora, y insiste en un modelo que definitivamente está haciendo aguas. Si a eso le sumamos, una vez más, un presupuesto concentrado en el nivel central del Estado por más del 80%. Para las entidades autónomas es menos del 15% de todo el presupuesto. Por tanto, estamos muy lejos de ser un Estado descentralizado y con autonomías. Estas son las cosas de las que deberíamos hablar. Y es muy complicado lo que podemos estar encarando como país hacia adelante si no tomamos conciencia del contenido y del alcance de este nuevo presupuesto general del Estado, que tiene las viejas prácticas de un modelo sostenido por don Luis Arce Catacora, antes como ministro de Evo Morales, hoy como presidente, que definitivamente está haciendo aguas y que podemos entrar en un cuadro muy complicado de crisis económica, de parálisis de la inversión, y todo sostenido en algo que es absolutamente insostenible: la deuda a la cual se sigue aferrando don Luis Arce Catacora. Estos son los temas que deberíamos hablar sobre el presupuesto general del Estado que nos presentó el Gobierno Nacional. Muchas gracias, le damos a don Fabián Jaksic. Es el turno ahora de don Martín Moreira para hacer referencia a este segundo punto del programa, el tema del presupuesto 2024. Adelante. En primer lugar, hablando del presupuesto 2023, hemos llegado creo que tenemos unos indicadores muy alentadores. Hay una baja inflación, se lo ha dicho y se lo has repetido, que es 1.5%. Se tiene un crecimiento al primer semestre de 2.2%. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un mercado interno sólido que ha crecido un 7.27%. Entonces, bajo esos parámetros vemos que el presupuesto que se ha planteado está generando lo que dice, porque se piensa llegar a final de años con 3 o 3.5 de crecimiento para el segundo semestre, y que el mercado interno vaya creciendo hasta un 8%. Entonces vamos comprendiendo que el presupuesto general del Estado del 2023 se está aplicando y tiene este gasto público reducido de un 7%, no como el 12% que dejó en el gobierno de Áñez por un mal manejo económico, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente que el presupuesto del 2023 se ha aplicado, se ha ejecutado cerca del 70% de este presupuesto. Estamos hablando también de que este año 2023 se han tenido problemas muy serios. Ha sido un año muy complicado para el Estado en el tema de gestión. Estamos hablando de 160 días de bloqueo que han jugado en contra en la balanza comercial en el tema de exportaciones. Recordemos que en exportaciones hemos llegado a 9.313 millones de dólares, y en el tema de importaciones hemos llegado a 9.491 millones de dólares. Hay una diferencia de un déficit fiscal de 170 millones de dólares, que no es muy alto, pero sí es un déficit, ¿no? Pero vemos que en noviembre y en diciembre, según lo que se ha ido estudiando, según lo que se está viendo con las cámaras, con las diferentes cámaras, que este déficit se va a ir acortando, porque han sido meses con relativa normalidad. Aparte de estos bloqueos que han generado estos balances en contra, que han perjudicado al llegar a este 4.5 que ha planteado el presupuesto general del Estado de 2023, tenemos el bloqueo en la Asamblea Plurinacional, que se ha armado una mega coalición de oposición que realmente ha impedido que salgan esos 500 millones de dólares que se tenía para ejecución específicamente en desarrollo. Proyecto de desarrollo 2, que era para municipios y ciudades intermedias. Tenían un proyecto de riego y también de represas, ¿no? También se tenía la doble vía, la segundo tramo doble vía Santa Cruz-Cochabamba, y se tenía también refacciones en la doble vía La Paz Oruro, y 2 proyectos de desarrollo. Estamos hablando de que, aparte de vivir los bloqueos regionales que han costado por día 14 millones de dólares al país y han generado este balance comercial en contra que no hubiera habido, sin contar los daños colaterales, ¿no? Entonces, pese a eso, el modelo económico ha mantenido una estabilidad y se está ejecutando según los alcances, y por ende se ha protegido el poder adquisitivo de los bolivianos, que creo que también es uno de las metas y de los retos por esta baja inflación. Ahora, cuando se habla de estos indicadores del 2023, tenemos que también señalar este índice del desempleo, que es muy interesante, ¿no? 3.72%, que está avalado por la encuesta de población económicamente activa, que tiene 4 millones de muestras,
en todo el país y que avalan este indicador, donde también se toma en cuenta el emprendimiento como una parte sólida de este bajo desempleo. Ahora, en este desarrollo de estos indicadores se tienen unos buenos resultados. También el PIB per cápita, que ha llegado a $3.552, que me parece interesante. El índice Gini, que es el tema de desigualdad, que cada vez está más corto, está en 0.42%, que es interesante este índice y cómo se lo ha manejado en el tema de desigualdad y el trabajo y la reducción de la pobreza, ¿no? Ahora, cuando vemos el presupuesto 2024 y vemos de dónde nacen los ingresos de este presupuesto, el 62% de este presupuesto nace de ingresos corrientes. Estamos hablando de ingresos de operaciones, que es un 23.7%, de ingresos tributarios, que es un 21.4%, y el resto del ingreso corriente viene de otras fuentes, que es 15.9%. Después de este 60% vemos que fuentes financieras, o sea, que llamamos los préstamos o financiamientos, es un 39.3%, lo que está constituido este presupuesto general del Estado 2024, y ingreso de capital de 0.4%. En total suman los 265.558 millones de bolivianos que propone el Estado para esta gestión. De este presupuesto, en el tema de salarios, el 54% se lo lleva salud y educación, y las Fuerzas Armadas están con un 11%, entidades territoriales autónomas están con un 9.8%, universidades con un 7.6%, empresas públicas con un 6.8%, entidades descentralizadas 4.3%, el órgano y entidades de control y difusión 2.9%, el Ejecutivo 2.5% y el resto 0.8%. ¿A qué voy con esto? Voy a decirles que este presupuesto está pensado en generar el mismo bienestar o establecer una economía estable para el 2024, con un presupuesto que tiene como retos llegar a un 3.7% de crecimiento, y que este crecimiento, este 3.7%, es la garantía para este artículo observado en la Asamblea de estos $2.000 millones, ¿no? Porque se tiene la garantía. ¿Por qué se tiene la garantía de este 3.7%? ¿Por qué se lo pone este 3.7%? Porque es el crecimiento del aparato productivo. Estamos viendo que el aparato productivo y el aparato exportador en Bolivia ha crecido con relación a los años pasados. Sin ir lejos, el 2016, 2017 y 2018 se ha llegado a menos de $9.000 millones en temas de exportaciones. Nosotros, en esta gestión, el Estado ha llegado a más de $9.000 millones con un déficit del 177%. Se espera los resultados de noviembre y diciembre. Como dice el IPSE, esta brecha se va a cortar, porque hemos tenido meses relativamente tranquilos. Y esto, en el tema de balanza comercial, va a empezar a generar números mayores y más favorables para lo que se quiere. Ahora, en el tema de los $2.000 millones, esto ha entrado y ha sido parte de reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización y los suministros. Esto ya se lo utiliza el 2021, el 2022. Estos bonos, todos los financiamientos que se necesitan para generar una reconstrucción de la economía, ¿no? Entonces está parte dentro de la economía y ha sido ya parte dentro del modelo este financiamiento que se está buscando a través del Ministerio de Economía para generar. Ahora, vemos que también este presupuesto general del Estado 2024 se ha politizado, altamente politizado. Se quiere buscar cualquier palabra, cualquier cosa. Hay cosas irracionales, por ejemplo, decir que el Banco de la Unión es un banco quebrado, o sea, son cosas irracionales. Si es un banco que goza de liquidez de $2.000 millones, que es un banco que ha crecido un patrimonio en $453 millones en un año. Un banco que tiene en patrimonio cerrado en más de $7.000 millones y tiene una cartera de créditos de $4.450 millones. Entonces, cuando se escuchan este tipo de comentarios, ahí te das cuenta que la politización es muy alta dentro de la Asamblea Plurinacional, para buscarle peros y para buscarle entredichos a un presupuesto que está orientado a una economía estable, a un crecimiento del aparato productivo basado en el mercado interno.
basado en este mercado interno que está dando el crecimiento al país. Sobre las reservas internacionales netas, tenemos que ver cómo ha estado la región, creo que para comprender el fenómeno que hemos vivido. En primer lugar, se han gastado 1.500 millones de dólares, 1.700 millones de dólares en el gobierno de Áñez, donde no se ha comprado ni una sola inyección, donde el consumo de gasolina y diésel ha sido mínimo, pero igual tenían las barcazas en todo el canal Tamengo esperando ser descargadas y ya no había espacio para poner los hilos, la gasolina y el diésel que seguían comprando, ¿no? Eso es de extrañar muchísimo, pero sí se ha gastado esa cantidad de dinero donde no se ha pagado pruebas rápidas, donde no se ha hecho nada. Se deja 4.800 millones de dólares en el gobierno, 4.400 millones de dólares en reservas internacionales en el gobierno de Luis Arce. Hemos vivido, desde el 2022 se ha empezado a subir las tasas de intereses, la transferencia de la deuda a los países periféricos, que ha provocado que estos han necesitado acumular dólares, han empezado a lastimar sus reservas internacionales. 2021, en la región teníamos 6.400 millones de dólares. 2022, 585.000 millones de dólares en reservas internacionales en la región. Ahora estamos cerca de los 600.000 millones de dólares. Es decir, que todas las reservas internacionales han sido dañadas fuertemente por la subida de tasas de interés, y Bolivia no es un caso aparte. Según un informe del Banco Mundial, que lo va a sacar en estos días, en el preliminar dice textual: la subida de tasas de interés ha dañado seriamente los modelos económicos, la economía y las reservas internacionales de todos los países de la región, porque se ha incrementado tu tema de techo de interés y la transacción en dólares ha subido el costo, y esto ha perjudicado el desenvolvimiento. Recordemos que Bolivia está cumpliendo con los servicios de la deuda cabalmente. Entonces ahí tenemos una respuesta que es válida para todo lo que se está viviendo en este proceso de transición, que estamos viviendo, de ser un país privatizador, como lo éramos antes, en el neoliberalismo, donde sí se ha hecho las exploraciones, pero también en la época de Banzer se ha hecho las exploraciones, también tenemos que decir eso, ¿no? Se ha hecho las exploraciones, se ha nacionalizado, y cuando ustedes ven el tema del crecimiento del país, desde el 2004, hay un crecimiento constante del Producto Interno Bruto. Hasta el 2003 no pasamos del 2.2%, 2.5%. Entonces ahí tenemos una referencia bien interesante de cómo se manejaba las empresas supuestamente capitalizadas, que tenían que dar educación, más empleos, recursos. Han dejado 273 millones de dólares en impuestos, o sea, eso es lo que han dejado las empresas capitalizadas. Se ha tenido un proceso de nacionalización. Este hidrocarburo que antes se lo enviaba con todos los líquidos, ahora se lo envía solo GNB. Se ha empezado a producir, y esto ha producido clústeres interesantes como el agropecuario, que vemos que ha llegado este año a 5.8 millones de toneladas en granos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el modelo está firme, que es un modelo solvente, que permite al privado, que permite al público generar condiciones y generar divisas. En el tema del endeudamiento, según lo que yo tengo entendido, tenemos un 29% del deuda externa, y sumado con la deuda pública es un 43%. Creo que eso sí se tiene que discutir, tenemos que discutir, o sea, hay que hablarlo, y hay que hablarlo seriamente, pero son estos los números que se tienen. Y para cerrar, el tema de los dólares. Creo que el tema de los dólares ha sido un fenómeno a nivel regional muy fuerte, que ha provocado desde un malestar en las reservas internacionales de los países, pero también el alza de los alimentos. Recordemos que los alimentos en la región han llegado a un 80%, según la FAO. Chile ha llegado a un 21% en el alza de alimentos. Bolivia no pasa el 2.5% en el alza de alimentos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el modelo económico, este presupuesto general del Estado 2023, todas las medidas que se han establecido han generado condiciones para que se cuide el poder adquisitivo de los bolivianos, se empiece un camino a la industrialización, donde empresas públicas como Unividas ha generado 70 millones de bolivianos y ha participado en los bonos, en los distintos bonos. Entonces tenemos empresas públicas que están empezando a aportar. Vamos a tener la siderúrgica de Mutum, según don Jorge Alvarado, 200.000 toneladas de fierro de construcción para el mercado interno. Eso se llama sustitución de importaciones. Igual las plantas de biodiesel, que nos van a generar 400 millones de dólares en ahorro en importación de diésel. Y
y hemos dejado de importar 200 millones de litros de gasolina el 2022, el 2023 este año, y el 2024 dejaremos de importar 244 millones de litros de gasolina. Eso es ocuparse, invertir 500 millones de dólares en upstream, en el tema de exploración, y que haya resultados. Una interesante noticia: 230 billones de pies cúbicos que están entrando para reemplazar las reservas, para reponer parte de las reservas internacionales que tenemos. Entonces vemos que este proyecto de exploración sí tiene un buen futuro. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Martín Moreira, que dice sobre este mismo punto, este segundo punto del programa. Don Luis Eduardo Siles, adelante. Bueno, yo quiero empezar por mencionar a un actor político que me parece no ha sido mencionado con la suficiente contundencia en cuanto a su responsabilidad sobre tanto el tema primero que analizamos del Tribunal Constitucional como este tema del presupuesto, y es el vicepresidente del Estado, el señor Choquehuanca, ¿no es cierto? A él se le paga un sueldo por ser el presidente de la Asamblea Plurinacional. Es el que tiene que agendar, coordinar, lograr que se funcionen los mecanismos de consenso y de trabajo para que la Asamblea produzca cosas, para que produzca, por ejemplo, las elecciones judiciales en su momento, para que no nos encontremos en esta situación, y lo mismo con el presupuesto, para que produzca un trabajo sobre el presupuesto, saque el presupuesto. Pero él se dedica al espectáculo grotesco, absolutamente vergonzoso, que hizo en Tarija, que me parece tan impropio, tan poco digno de un vicepresidente, a hacer estos shows de que toma, se pasa el vino por la cabeza, y realmente me parece grotesco, me parece que avergüenza a los bolivianos un vicepresidente seco peinado, sí, que hace eso. Realmente yo he quedado opa y realmente entristecido, y he llegado a la conclusión que, como él recomendaba que a los niños hay que darles coca en vez de leche, bueno, a él le deben haber dado coca en vez de leche, y ahí están los resultados, ¿no es cierto?, en su desempeño como persona y como adulto, y su desempeño como presidente de la Asamblea Plurinacional. En lo que se refiere al presupuesto específicamente, yo creo que hay temas de forma y temas de fondo. En los temas de forma, efectivamente, el Poder Ejecutivo trató de introducir de contrabando una serie de artículos sin explicarlos, sin debatirlos, subrepticiamente. Artículos que tienen que ver con la enajenación de empresas públicas sin consultar, o sea, sin someterlo a consideración de nadie, como torturaron al país, Dios mío, con que supuestamente los contratos petroleros no habían sido aprobados por la Asamblea, por el Parlamento Nacional en ese entonces. Ahora quieren hacer exactamente lo mismo, es decir, enajenar empresas públicas sin consultarle a nadie. Quieren adquirir deuda pública discrecionalmente, o sea, el ministro de Hacienda va a decidir a quién se presta, a qué tasa se presta, cómo se presta, saltándose los preceptos constitucionales que dicen que cabalmente el Parlamento es la instancia que hay que consultar. Y también habían inicialmente artículos que tienen que ver con vulnerar el derecho a la privacidad para seguir extorsionando, conociendo la información financiera de las empresas y de las personas, como se extorsiona a través de los impuestos, como se extorsiona a mucha gente en Santa Cruz con el tema del Banco Fácil, etcétera. Entonces, esa era la tonalidad del presupuesto y sus artículos de contrabando, la falta de transparencia, con objetivos que son propiamente políticos y no son objetivos del interés general. Cuando ya no vamos al fondo, bueno, aquí hay un modelo económico que no creo que se pueda dibujar su éxito en base a una retórica. Yo creo que a la danza de cifras que hemos escuchado y a la que se podía contrarrestar algunas otras, bueno, hay que preguntarles a los ciudadanos, a los que están vendiendo cosas a cada dos pasos en las calles de la ciudad, de esta ciudad, de cualquier ciudad del país, a los que están emigrando fuera del país, a los jóvenes, y sobre todo al 85% de informales. Es decir, cuando hablamos de que hay una tasa de desempleo del 3.2, estamos pues autoengañándonos en una forma sideral. Si del 100% de las personas que trabajan, 85% son informales, significa que no tienen un trabajo con un sueldo justo, con seguridad social, con todas las condiciones de un trabajo digno. Es uno de los países con mayor nivel de informalidad del planeta. Entonces, no podemos hablar de éxito en ese caso.
Si nos referimos a algunos indicadores del presupuesto, bueno, podemos recurrir a lo que dice don Gonzalo Chávez, el conocido economista, que habla de que esto lo hace Mandrake el mago, ¿no es cierto? Porque el año pasado el crecimiento estimado también era del 4.9% y no llegó ni siquiera al 2%. Se nos dijo también de que la inversión pública iba a ser de 4.270 y pico millones. No llegó ni siquiera a la mitad. Es decir, en Bolivia el presupuesto realmente hace honor a su nombre. Esto es un presupuesto, es algo que se estima, pero que está muy lejos de cumplirse en la realidad. Lo que sí se cumple es de que hay más de 500,000 empleos públicos y que se sigue insistiendo en un modelo que no ha resultado. O sea, ¿cómo puede resultar un modelo donde no hay dólares, no hay reservas internacionales netas, no hay gas ni ya debajo de la tierra, ni encima tampoco, porque no hay gasolina a menudo para comprar? ¿Por qué? Porque no tienen la plata para comprar la gasolina. No hay diésel porque no tienen la plata para comprar el diésel. Y donde las empresas públicas el año 2022 generaron un déficit de 3.844 millones de bolivianos, lo que representa un aumento del 65% en comparación al año anterior. Todas las empresas públicas pierden dinero, o sea, son un mal negocio, son un negocio que ningún privado haría. ¿Por qué a ningún privado va a perder dinero? Pero como aquí estamos hablando del dinero público y no les importa perderlo, porque lo único que les importa es cobrar su comisión y sacar el beneficio individual y político de la inversión, entonces que sigan perdiendo pues cartón bols, papel bols y toda la larga lista de empresas. Pero bueno, eso podríamos llegar a la conclusión de que se hizo y ahora lo vamos a revertir. No, señor, el presupuesto establece que quieren crear 117 nuevas plantas industriales en las que quieren competir con empresas privadas, o sea, quieren abusar de la posición privilegiada del Estado para romper el espinazo de empresas privadas. O sea, continuar con este delirio ideológico que consiste en administrar lo público como si fuera lo de uno, para despilfarrarlo, darle pegas a los compañeros del partido y para hacer acuerdos oscuros, por ejemplo, con Rusia, con China, sobre el litio. Se maneja todo en gran secretismo, nadie sabe nada, menos el Parlamento, que son los que deberían saber. Y además con una lógica que también se refleja en el presupuesto de acaparar, ya con casi yo diría un egoísmo y una mezquindad inaudita. 88% del presupuesto se va al centro y 12%, llamémoslo a la periferia, bueno, al resto del país. Es una proporción inadmisible, ¿cierto? Es decir, aquí cuando hay gente que reclama en Santa Cruz o en otros lugares esta situación en forma demasiado airada para mi gusto y a veces incluso antiboliviana, yo me enojo con ellos, pero cuando veo que citan este argumento, 88% lo maneja el centro y 12% lo manejan los departamentos, digo, caramba, esta gente tiene razón para estar molesta, para sentirse discriminada, para sentirse abusada. Si quieren quedarse con todo y no compartir absolutamente nada, ni a los municipios, ni a las gobernaciones, solo compartir migajas. El tema aquí es como en el tema del Tribunal Constitucional. ¿Y quién se hace cargo de todo esto? Cuando alguien decida en la burocracia masista hacer una fábrica de bonsáis administrada por el Estado y no resulte, ¿y quién paga la cuenta? ¿Quién asume el déficit? ¿Quién asume el costo del Museo de Orinoca, por un ejemplo, de la planta de Uria que necesita gas que no tiene ahora para funcionar? ¿Quién va a pagar por todo eso? Este es el saqueo de la ineptitud más grande y indescriptible, más grande que todo lo que pueden haber hecho los españoles, los neoliberales, todos juntos. Aquí se despilfarra el dinero de la población y nadie rinde cuentas, nadie va a la cárcel por eso, nadie rinde cuentas. Es decir, existe una discrecionalidad absolutamente inaceptable. Y los resultados están ahí. O sea, no hay hidrocarburos, no hay reservas, no hay dólares, no hay empleo, no hay agroproducción porque la han acabado, y sustitución de importaciones, basta que no ha sustituido nada. Todo lo que hay en las calles es chino, todo lo que hay en las calles es importado, todo lo que van a comprar los bolivianos que pueden comprar en esta Navidad es chino y es extranjero. Y los chinos también están acabando con nuestro medio ambiente, con el norte paceño, con
las reservas naturales, etcétera. Entonces, aquí yo creo que este modelo está agotado y no se puede seguir defendiendo lo que todos sienten en su bolsillo día a día, con palabras, con castillos en el aire, con números fantasiosos. Aquí lo que los bolivianos sienten es que ya no les alcanza, que hay una inflación que basta, pues, por favor, cualquier ama de casa que vaya al mercado para darse cuenta que la inflación es del altos por ciento, no de las cifras que se pueden manejar con alegría. Pero insisto, un tema que tiene que debatirse es dónde está la responsabilidad de todas las cosas que se hacen mal a nivel del Estado. ¿Quién va a asumir el costo de eso? Y citando a Milei, podríamos decir que ya ha llegado el momento del que la hace, la tiene que pagar. Porque yo no puedo así aquí decir, hagamos elecciones judiciales, hagamos empresas públicas, despilfarramos el dinero en todo esto y nadie me hace responsable si no resulta. Esto no puede ser y se tiene que cambiar. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. De igual forma, ahora sí, muy breve, vamos a hacer una nueva ronda. Seguramente hay puntualizaciones, hemos visto algunas expresiones en los rostros de los otros invitados. Empezamos con usted, don Fabián Jaksic. Sí, gracias. Bueno, a don Martín Moreira creo que no es la primera vez que lo escucho con una sarta de rosarios. Es uno de los analistas que se ha leído muy bien el rosario de bondades del modelo económico, pero que maneja cifras que me preocupan, don Martín. Cuando se habla de la deuda pública, dice que más o menos debería ser 43% del PIB. Totalmente equivocado, don Martín. Y ahí sí que me parece que un analista como usted no puede ser de igual de irresponsable que los funcionarios del ministerio. Tienen que manejar cifras como corresponde. Yo le aclaro que la deuda interna está superando los 18.000 millones de dólares. ¿Ah? Está bordeando la mitad del PIB, solo la deuda interna, de la que no le gusta hablar al gobierno. Y eso es terrible. Porque claro, es fácil seguir vulnerando otra vez la Constitución y la ley orgánica del Banco Central, porque le sacan plata al Banco Central como les da la gana. Y eso lo ha hecho don Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas, todo el tiempo. Y ahora como presidente lo va a seguir haciendo seguramente. Se va a multiplicar la deuda interna, que se va a hacer absolutamente insostenible. Y ahí, claro, quienes vamos a pagar vamos a ser los jubilados. Porque ocurre que el único recurso financiero real que tiene el gobierno es el fondo de pensiones. Es la plata que hoy maneja la gestora pública. Y sería una pena que el único sustento de esta falla, don Martín Moreira, sean los recursos de los jubilados. Sería terrible que el único respaldo que tiene el Estado para esto, y la enorme deuda además que tiene el propio Estado con el fondo de pensiones. Eso puede ser lo más complicado si es que no empezamos a racionalizar y sincerar las cifras de la economía. Está bien que nos sigan haciendo creer que este es un país de maravillas, porque don Luis Arce Catacora ya está en campaña y va a querer ir a la reelección seguramente para seguirnos vendiendo lo mismo que nos ha vendido todo este último tiempo. Lo que me interesa conocer es que se ha multiplicado tanto la inversión pública, tanto el presupuesto, pero no ha mejorado la educación, no ha mejorado la salud. Hay inversiones interesantes, importantes, que por supuesto son altamente interesantes, pero no en la proporción en la cual se está despilfarrando otra vez los recursos. Y esto me preocupa, es decir, estar bordeando, póngale 80% del PIB, ya, que no sea el 83% que dicen las cifras, póngale 80%, perfecto. Bueno, ese pues 80% del PIB de deuda pública ya debería llamarnos a todos la atención. Ahora, si a don Martín no le preocupa y habla de indicadores alentadores, bueno, no es muy alentador lo que pasa con las reservas internacionales, don Martín, y en este afán de echarle la culpa a cualquiera, en este caso don Luis Arce Catacora le echó la culpa a la señora Yanine Áñez. Su modelo no había sido tan blindado que un año de gobierno transitorio lo ha hecho añicos, lo ha hecho pelota el modelo de don Luis Arce Catacora, y manejando las cifras don Martín de la manera más responsable posible, ¿no? Doña Yanine Áñez, que entre las
diferentes tonteras que ha hecho en su gobierno transitorio, se ha gastado 1.192 millones de dólares de las reservas internacionales. Don Luis Arce Catacora, en un año, 2014 al 2015, se ha gastado 2.000 millones de dólares de las reservas. El 2016, 2.900 millones de dólares. Del 2018 al 2019, 2.400 millones de dólares. Y ahora recién está bordeando ya los 2.000 millones de dólares en un año, en el último año. Entonces, ¿qué está pasando? Se están evaporando nuestras reservas internacionales. La caída que tiene esto es un modelo que ya no es sostenible, don Martín, porque esta crisis se la viene sufriendo desde el año 2014. No es solamente ahora, después de la pandemia, que era lo lógico, ¿verdad? Que en el mundo ha provocado enormes dificultades, pero no, el modelo sociocomunitario productivo viene haciendo aguas desde el año 2014 por las cifras macroeconómicas que tiene. Entonces no es nada más echarle la culpa a temas externos que son evidentes, ¿no? Don Luis Arce Catacora le gusta hablar de la guerra Rusia-Ucrania, pero bueno, también pues puede haber problemas con esta guerra de alta intensidad entre Israel y Palestina o Hamas, que también va a traer dificultad, seguramente, ¿no? Pero este modelito socioeconómico productivo está haciendo aguas desde el año 2014. Este es un primer elemento. Y la conclusión de todo esto, que es la preocupante, es que la política económica, es decir, este modelo, continuará gastando más de lo que se recauda. Este es un primer elemento. Y se financiará la diferencia con el crecimiento de la deuda pública. Esto es lo grave. Y esto es lo que hace insostenible a un modelo de esta naturaleza. Y por eso tenemos que ser muy responsables con las actuales generaciones y las futuras generaciones de lo que pueda resultar con la economía. Ojalá que la estabilidad económica, esta baja inflación que tiene muchas explicaciones seguramente, ojalá la podamos sostener en el tiempo, pero estas cifras pueden ser altamente preocupantes y que puede venir una crisis económica terrible si no tenemos cuidado y no tenemos una mayor responsabilidad, primero en el sinceramiento de las cifras, y no sigamos hablando del país de maravillas, porque esto no se está notando en una mejor educación, en una mejor salud, en actividad productiva. Les gusta hablar de emprendimientos, pero estamos hablando de una economía informal cada vez más rezagada. A título de emprendimiento estamos camuflando una realidad empobrecida de una economía informal que es la que sostiene el empleo en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Taxic. Rápidamente y de manera breve, por favor, también don Martín Moreira, sus apuntes. Voy a tomar la palabra de don Luis. Responsabilidad. Claro, la responsabilidad de que no haya industria en Bolivia ha sido el fruto de todos esos años de neoliberalismo y que nadie ha aportado un peso a la industrialización de nada. Y hay que ser claros, y eso ha pasado porque lo han vendido todo. Ahora, estamos en un proceso de industrialización que se está poniendo todo para que esto, como dice el ministro de Economía, crezcamos el 2025 arriba del 5%. Y ese es el dato, ¿no? Es el dato. Ahora, cuando nosotros queremos ver cómo el tema, así lo han citado a Milei, ¿no? Milei, el que ha partido en dos el salario de los argentinos, el que ha abierto el techo para las exportaciones, donde nivela el precio de la carne en China con el precio de la Argentina. Estamos hablando de que queremos un sinceramiento, queremos que esto sea una nueva Argentina, o queremos un liberalista, un iliberalista, como lo llama Slavoj Žižek a Milei, ¿no? Entonces estamos en esto. Tenemos un país que ha generado estabilidad en todo este año. Tenemos un presupuesto que pretende generar lo mismo. Tenemos una inversión en salud y en educación. La mayor parte de los salarios y de la inversión en el tema adquisitivo se lo lleva, el 56% se lo lleva salud y educación. Hay muchos analistas que dicen, como el señor Chávez, hay que recortar el sector público. Empezaremos por la educación y la salud, pues lo que más come del presupuesto son estas dos áreas que son necesarias para el funcionamiento del país, porque sin eso no funcionamos. Lastimosamente, Milei está recortando y el costo social es muy alto, ¿no? En el tema
En el tema de importaciones, así, dicen, estamos importando bienes de consumo en cantidades. Yo les aclaro que el 72% de las importaciones son bienes de capital que favorece al aparato productivo. Entonces tenemos un aparato productivo que es beneficiado por ese 0% del arancel. ¿Se debería cobrar el arancel? Eso se lo pone en tela de juicio, porque es una forma rápida de tener reservas internacionales netas. Y todos lo sabemos. Pero ¿qué hace el Estado? No, apostamos al aparato productivo privado. Porque ¿quiénes son los más beneficiados? Los privados. ¿Y qué pretenden en Santa Cruz? Dicen, no, el modelo paraguayo funciona mejor. Pero ellos llevan todo lo que ganan en Bolivia, ¿a dónde? A Paraguay. Y esa es la realidad. Ahora, el gas de la urea. La planta de urea sigue funcionando, sigue generando, y hay gas que llega a la urea. Hay que ser también concretos en esas cosas, porque sigue habiendo. Ahora, para explicar el tema de la falta de hidrocarburos que ha habido en este último mes, específicamente, ¿no? Noviembre, que se ha sentido con mayor fuerza, podemos decir que estamos viviendo una nueva forma de distribuir nuestra última milla. Esta última milla que nadie lo ve, el tema logístico y el tema que se ha empezado a implementar en yacimientos. Con la ley 4910, 4911, para ahorrar el gasto público, que ha sido muy elevado el 2022, se ha implementado rescatar de actividades ilegales en los hidrocarburos, ser más eficientes en la importación, más eficientes en la cadena logística, pero se ha dejado de pagar a los intermediarios. Dejando de pagar los intermediarios, hemos ahorrado 40% de la importación. Ahí tenemos que hablar con el anterior ministro de Hidrocarburos sobre ese tema específicamente. Pero con ese ahorro que lo ha aplicado ARCE, que lo ha aplicado el Ministerio de Hidrocarburos, se ha usado y se ha sido mucho más eficiente, porque solo se utiliza un intermediario y todo se guarda en silos. Pero se ha necesitado ser más eficiente en la distribución. Eso es lo que creo que se está remediando para que haya un normal flujo de hidrocarburos. También se ha empezado a comprar petróleo directamente. ¿Para qué? Para procesarlos en nuestras plantas, para producir diésel y producir gasolina. Entonces creo que se está buscando la eficiencia. Creo que es un tramo de donde se está mejorando esta última milla que es necesaria para el tema logístico, ¿no? También tenemos que decir el comercio informal. Para cerrar, el comercio informal se tiene que contabilizar pues como parte del empleo, porque es base del sistema financiero, la microeconomía. Si no hubiera mercado informal, no hubiera microeconomía, no hubiera microcréditos, no funcionaría no funcionaría todo un sector de población flotante que se tiene, no en Bolivia, en el mundo. Esto funciona en el mundo, pero estos emprendimientos han generado pues empresas realmente productivas. Mamut es una de ellas. Un emprendimiento de microeconomía que ha sido exitosísimo. Y hay de estos cientos que CAINCO los alaba y nos dice, no, ustedes son los emprendedores del futuro, ustedes son los emprendedores del mañana. Gracias a las microeconomías, a las microfinanzas que han generado el nuevo emprendimiento para generar fuentes de empleo. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. Para finalizar este repaso, esta segunda ronda del segundo punto, don Luis Eduardo Siles, brevemente, por favor. Simplemente algunos puntos concretos. Nos hemos convertido de país que exportaba hidrocarburos a Brasil, a Argentina, a país que importa hidrocarburos. Como se han aferrado toda la plata producto de hidrocarburos y no han intervenido, reinvertido, ahora quizás vamos a alquilar los tubos para que la Argentina exporte al Brasil. Y quizás el 2030 no se acabe el gas para incluso el consumo interno, pero eso es hacia donde vamos, porque no ha habido ninguna política de hidrocarburos responsable y se han robado la mitad y la otra mitad la han despilfarrado. Número 2, de los que hablan de han vendido todo, los únicos que han vendido aquí el país íntegro son los del gobierno del MAS. Lo han vendido a los chinos, a los rusos, a los venezolanos, y son capaces de venderlo a quien sea, con tal de que el comprador tenga dinero, lo dé rápido y pague los respectivos sobornos. Los únicos que han vendido nuestra riqueza natural son los del gobierno del MAS. El 70% de la población indígena del norte de La Paz está contaminada con mercurio. Los niños indígenas del norte de La Paz tienen problemas de aprendizaje porque todos tienen mercurio en sus cuerpos. Eso es lo que ha hecho esa política, sin hablar de la política de fomentar el narcotráfico, fomentar el cultivo de coca, fomentar de que ya los campesinos ya no producen nada porque importamos todos en términos de alimentos.
Número 3, les encantaba antes a los socialistas decir que éramos pobres pero iguales, o ese era el anhelo a llegar. Ahora somos estables pero pobres, es lo que podríamos decir, que es lo que repiten hoy en día. Esta discusión de ver si estamos bien o estamos mal, bueno, la han resuelto las empresas que califican la economía de Bolivia. Fitch Ratings, que es una empresa, Standard & Poor's, que es otra, y hay otras más, califican el comportamiento de la economía boliviana como preocupante y el riesgo país como un riesgo que va subiendo. Eso significa que ya no van a venir inversiones y que alertan a las personas de que las cosas están yendo por mal camino por las razones que ya hemos analizado durante el problema. Número 5, a mí me encanta que algunos masistas lleguen a la conclusión que los bloqueos son muy dañinos, puesto que esa ha sido la forma como llegaron al poder y como atormentaron al país antes de llegar al poder, desde el poder y después de haber sido removidos del mismo. El bloqueo es una práctica que han institucionalizado y que ahora son las víctimas de lo que crearon. Y por último, pueden decir lo que quieran de Milei, pero acaba de ganar la elección por voto democrático de los argentinos, entonces hay que respetar eso, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo Milei va a convertir a la Argentina en lo que es Chile, ¿no es cierto? Un país que prácticamente está ya en un nivel de país desarrollado. Todos los indicadores de Chile multiplican por 10 a los nuestros y está basado en una economía liberal, de libre mercado, de fomento a la inversión privada y de fomento a la seguridad jurídica. Entonces, cuando vemos qué sistema ha resultado, Chile es un ejemplo que muestra que un sistema de ese tipo resulta, y Bolivia es un ejemplo, junto con Venezuela, y ni hablemos de Cuba, de prueba de que el otro modelo no resulta y empobrece más bien a la gente, y lo único que hace es beneficiar a una casta que está en el gobierno y que se beneficia con las pegas del mismo. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión, 3 minutos a lo sumo, por participación de parte de nuestros invitados, hacer referencia al tema también de los ascensos que se ha estado trabajando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Obviamente esto se tiene que manejar, dice, con carácter de reserva, pero ya se han realizado observaciones, no solamente desde un punto de vista personal, individual, acerca de una autoridad policial, mostrando un comportamiento específico en lo que se ha manifestado, pero el verdadero sentido de un tema de los ascensos podría generar también muchas divergencias. Empezamos con usted, don Fabián Jaksic. Bueno, agendar estos temas por una anécdota no es suficiente. El hecho de que un policía quiere aspirar a ser general cogotando a su colega no es lo más decente, pero está bien, agendamos el tema, pero yo diría, podemos aprovechar más bien de ver este tema de los ascensos, porque me llamó siempre la atención, y claro, una frustración del proceso de cambio fue haber cambiado varias cosas que estaban mal en el país. Una de ellas son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que no se las ha tocado. Y claro, don Evo Morales se dio cuenta de que si les tocamos a estos milicos y a los policías, nos van a golpear, ¿no? Entonces no, ha sido todo lo contrario. Se les ha dado más dádivas de las que siempre han tenido. Y claro, me acuerdo de que esto del generalato de la policía boliviana viene de hace 43 años, José Luis. Y quien lo impuso fue don Luis García Meza Tejada, el dictadorzuelo narco del país, que les dio de regalo a la policía la vigencia de los generales para comprar lealtades. Y así sigue funcionando. El generalato en la policía ha servido nada más para seguir comprando lealtades a la institución de la policía boliviana, para que se corrompan estos generales. ¿Cuántos generales hay, no?, que están procesados por narcotraficantes? ¿Qué ha significado en 43 años tener generales de la policía? Yo creo que hay que evaluar nuevamente para ver si necesitamos realmente generales de la policía. Yo prefiero tener suboficiales, oficiales, sargentos, subtenientes que salen de la academia de policía, que les paguemos mejor de lo que hoy día son pagados, para institucionalizar mejor esa policía y que nos dé realmente seguridad ciudadana. No creo que sean generales lo que necesita la policía, todo lo contrario. En 43 años de este generalato, que fue un regalo de un dictador,
deberíamos haber corregido. Pero otro presente griego que nos heredó don Luis García Meza Tejada, el dictador, el narcodictador, fue la jubilación con el 100% de sus sueldos de las Fuerzas Armadas. Yo no sé por qué hemos mantenido este privilegio de hace 43 años. Eso debía haber corregido el famoso proceso de cambio, pero no nos hemos atrevido. Hay demasiados privilegios, hay que reordenar la estructura. ¿Para qué queremos realmente Fuerzas Armadas? ¿Y qué tipo de policía realmente necesita el país? ¿Cuántas reestructuraciones ya han habido en la policía boliviana? Yo creo que hay tanto general ya en la policía que está bien jubiladito, y lo que más necesitamos pues son policías en las calles, ¿no? Que realmente nos doten de seguridad ciudadana. Yo creo que este tema da para una reflexión profunda de una reingeniería de las propias Fuerzas Armadas, de la policía boliviana, y empezar a desarmar estas cosas que nos heredaron las dictaduras, como estos privilegios de regalo, que definitivamente hoy en día es insostenible. Hablando del presupuesto general del Estado, ¿cuánto nos costará precisamente estos privilegios en las Fuerzas Armadas y en la policía boliviana, que bien podrían servir para mayores ítems para maestros, para reforzar los ítems en salud y bueno, muchas otras cosas? Entonces, este tema de los ascensos creo que va a seguirse manejando de manera reservada, porque claro, las cosas oscuras siempre se manejan de manera reservada, y esto es otra cosa que nos debería llamar siempre la atención. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic, don Martín Moreira, sobre este tema. En primer lugar, Inti mi tierra, contaminación, Inti mi tierra. Chile, 8.8 desempleo, 5% informalidad, 5% inflación, 1% de crecimiento. Para aclarar, en el tema de las Fuerzas Armadas, creo que ellos creo que tienen sus tribunales, ellos fungen ellos hacen a través de elección directa de un tribunal de generales que va viendo qué coroneles van a ascender. Y estos pasan al Senado y ahí se ve quiénes van a ser los futuros generales del país. Creo que esa es la normativa, ¿no? A unos se los llama, a los de la Armada se los llama admirantes, y a los otros se los llama, creo que son, no se me dio el nombre, pero van cambiando sus nombres de acuerdo a sus grados o a su región donde pertenezca. En primer lugar, yo creo que también se tiene que ver y se tiene que hablar específicamente de qué atribuciones gozan los militares y gozan los policías. Eso es un diálogo que se tiene que hacer muy seriamente. Creo que se tiene que hablar y se tiene que decir cómo y hasta cuándo, hasta qué tipo de atribuciones pueden tener ellos y puede tener el pueblo boliviano. Creo que eso es la parte fundamental de todo esto. Ahora, cuando vemos la que no se ha aprobado en el Senado y vemos, es igual, ¿no? O sea, esto se ha aprobado siempre y siempre se lo ha hecho así. O sea, se ha ido aprobando toda la vida. Los militares toda la vida se ha aprobado así. Pero ahora justo este año vienen y dicen, no, pero ¿cómo? Este militar. Entonces, viene una interferencia política al medio, y eso también hay que reconocer. El Senado y la Cámara de Diputados trabajan por pretensiones político-partidarias muy fuertes. Entonces, ¿qué queremos cambiar si nuestros senadores, diputados, la gente que está ahí, igual sigue con cuestiones político-partidarias? ¿Por qué no han dicho esto hace 20 años? ¿Por qué los que están reclamando ahora, que hay muchos que están repitiendo, hace 20 años han dicho, no, deberíamos cambiar el tema de los militares, deberíamos cambiar el tema de política? Nadie lo discutía. Si iban, se sentaban en silencio, hacían coteo, y te toca a ti, ya suban los 12 que les mandamos. Y nadie lo ha dicho, pero ahora sí, porque pretenden dañar una gestión. Y hay que ser claros, hay que dañar la gestión de cualquier modo. Le metemos al presupuesto, le metemos al ejército, le daremos por el presupuesto reformulado. Y los municipios, nos van los municipios. Pero es así, todo está político, partidario, todo es pretensión política, lastimosamente. Y la economía ha sido transgredida, y Montesquieu lo dice claramente. Montesquieu lo dice, cuando tú transgredes tu economía, atentas contra la vida de tu pueblo. Y a eso estamos llegando, lastimosamente. Por hacer daño a la gestión, estamos dañando la economía. ¿De quiénes? De nosotros, de personas que trabajamos día a día, emprendedores. Y ahí se termina todo.
Creo que hay que reformular este diálogo. Es un diálogo muy profundo el que se tiene que hacer sobre todo lo que es la fuerza civil en Bolivia. Pero ante todo hay que ver también que si estos señores políticos se ponen la mano al pecho y ellos empiezan a ser los primeros en generar este cambio. Muchas gracias, don Martín Moreira. Para finalizar, don Luis Eduardo Siles, este último punto. Bueno, básicamente simplemente una mención al anterior punto. Nos llenamos la boca hablando de educación, de lo que se hace por educación. 9 de cada 10 niños en Bolivia tienen déficit en lectura y matemáticas. Les recomiendo a todos escuchar la entrevista y el estudio que hizo don Henry Oporto al respecto y que está en todas las redes. En lo que se refiere al tema que estamos hablando, los militares tienen reglas para que sean ascendidos a generales. Obviamente, el que es primero de su curso está en la posición ideal y aparte de eso, tiene que cumplir con otros requisitos. Se tiene que estar en los primeros de su curso y se tiene que haber hecho todas las escuelas de especialidad. No se tiene que tener manchas en su recorrido. Eso está claramente especificado en la norma militar. Lo único que hay que hacer es cumplir con la norma militar y no dejar que la política del MAS, eso es lo que tiene que agregar, la interferencia política del gobierno, interfiera y cambie eso, como lo han hecho. Es la primera vez, contrariamente a lo que acaba de ser señalado, de que 2 cursos de la Fuerza Armada fueron saltados para poner al tercer curso. Eso no ocurría antes. Antes lo que ocurría es que el que era primero y punto final. Es una carrera de toda una vida ser militar. Y lo mismo con los policías. Por otro lado, antes el capitán general de la Fuerza Armada era el presidente y debajo de él estaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada o el comandante de la policía. Hoy no. Hoy el que está debajo del presidente es el ministro de gobierno, que está encima de la policía, y el ministro de defensa, que está encima de la Fuerza Armada. O sea, ahí eso es politizar, pues. Eso es cambiar lo que respetaba cierta autonomía y la normativa militar y policial por la interferencia política de un ministro que es el que decide. En ese sentido también hemos ido hacia atrás. En ese sentido también hemos destruido lo que mal existía y que tenía que ser perfeccionado y mejorado, pero que funcionaba no más. Hoy en día vemos que este señor lo que demuestra es una falta de señor Holguín, que ha acogotado al capitán delante de las cámaras de televisión, muestra pues una falta de compostura, de autocontrol. O sea, lo que nos diferencia de los animales es que tenemos que controlarnos, pues, si no nos vamos a controlar, entonces en este debate lo resolveríamos a puñetes, beberíamos todos los días lo que nos da la gana, etcétera, etcétera. Pero no, nos tenemos que controlar, tenemos que guardar la compostura. Si el señor es comandante de la policía en Santa Cruz, ¿cómo se va a portar? Pues así, ¿y cómo va a pretender ser general ahora? O sea, no puede ser. Esa mancha en su currículum lo debería hacer que renuncie incluso a ser policía, pero hemos perdido todo rubro, todo parámetro ético y por lo tanto nadie tiene ya vergüenza, ¿no es cierto? Es decir, nadie tiene vergüenza de las cosas que hace. No hemos convertido en nuestra sociedad una sociedad donde prima la sinvergüenzura, es decir, la sinvergüenza, como el señor no tiene vergüenza, después aparece con un gorro de Papá Noel, haciéndose el que aquí no pasó nada, etcétera. Esto es realmente triste y tenemos que revertirlo en algún momento como sociedad y como país. Perfectamente, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Antes de concluir, nuestra salutación especial a toda la familia boliviana, a pocas horas de la llegada de la Nochebuena, que la reflexión de cada uno de nosotros, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo, nos pueda posibilitar ingresar en escenarios de paz, de armonía y de amor hacia el prójimo. Esa tendría que ser la característica en la Nochebuena. Nuestros augurios desde este espacio de Diálogo en Panamericana para que vengan mejores días también para la familia boliviana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al exdiputado nacional, don Fabián Jaksic, a Martín Moreira como analista y también a Luis Eduardo Siles como exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. A nombre de la dirección de Panamericana y la planta ejecutiva, además de quienes habla José Luis Flores, de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Estaríamos ya con el último programa de Diálogo en Panamericana de este 2023.
Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.